El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, mientras la brisa suave traía consigo el olor a césped recién cortado. Era uno de esos atardeceres que parecían extender el día solo un poco más, como si el tiempo quisiera detenerse antes de dar paso a la noche. Lindenwood, una pequeña ciudad en Missouri, estaba en calma. Las calles estaban casi vacías. Los pocos peatones que aún caminaban lo hacían sin apuro, disfrutando de la temperatura agradable que ofrecía ese miércoles 26 de abril de 2023. James Westbrook, conocido por todos como Jay, salió de su casa como cada tarde. Vestía su habitual sudadera gris con capucha, pantalones deportivos oscuros y zapatillas gastadas que contaban la historia de años de carreras por las mismas calles. En el bolsillo llevaba el teléfono, y en sus oídos sonaba un viejo playlist que, por costumbre, nunca actualizaba. Las mismas canciones que lo acompañaban desde sus años universitarios seguían marcando el ritmo de sus pasos. Detrás de él, desde la puerta que cerró suavemente, Karen Westbrook lo observó alejarse por unos segundos. No encendió ninguna luz. En cuanto la silueta de Jay se perdió tras el seto al borde de la acera, se giró, sacó el teléfono de su bolso y escribió un mensaje corto. Lo leyó una vez, suspiró y luego lo borró. Guardó el teléfono, cerró las cortinas y se quedó de pie en medio de la sala, en completo silencio, como si necesitara escuchar algo que solo ella podía oír. A varios kilómetros de allí, en un taller mecánico en las afueras de la ciudad, Vic Spencer subió al asiento del conductor de un Dodge Charger negro. Encendió el motor sin prisa, ajustó los espejos y, tras mirar de reojo el teléfono en el asiento del copiloto, tomó el volante con fuerza y salió a la carretera. El sonido grave del motor rompía el silencio del taller, pero en cuanto se alejó, el ruido quedó atrás, dejando solo las luces traseras que se desvanecían en la distancia. El recorrido de Vic era directo. Atravesó el viejo puente que cruzaba el río. Bordeó la zona industrial donde las fábricas ya habían apagado sus luces y tomó la ruta que conducía a uno de los barrios más tranquilos de Lindenwood. Un barrio donde Jay corría cada noche desde hacía años, siguiendo siempre el mismo camino, a la misma hora con la misma rutina. Karen, de nuevo en casa, se sentó en el sofá sin encender el televisor. Solo el leve zumbido del refrigerador llenaba el espacio vacío. Afuera la calle parecía suspendida en el tiempo. Mientras tanto, Vic estacionó en una esquina, apagó las luces del coche y se quedó esperando, inmóvil, como una sombra entre las sombras. Su mirada estaba fija en el cruce donde sabía que, en pocos minutos, alguien pasaría corriendo ajeno a todo. Aquella noche, Lindenwood dormía tranquilo, sin saber que uno de sus habitantes estaba a punto de cruzar la última esquina de su vida. Eran las 18:42 cuando James Westbrook, completamente concentrado en su rutina, salió de la curva que marcaba el límite del vecindario. En ese tramo del recorrido no solía mirar a los lados. Lo conocía demasiado bien como para esperar alguna sorpresa. El pavimento, irregular en algunos tramos, ya no le exigía atención. Sus músculos, habituados al ritmo constante, respondían de memoria. La música en sus oídos marcaba cada zancada, aislándolo del mundo exterior. No aceleraba ni disminuía la velocidad. Su respiración era acompasada, como cada tarde, como siempre. Aquella calle, bordeada por árboles bajos y casas de fachadas similares, había sido durante años su espacio seguro. A varios metros, en el extremo opuesto, el Dodge Charger negro comenzó a moverse. Las luces permanecieron apagadas mientras el motor, casi imperceptible a esa distancia, mantenía un ritmo estable. Vic Spencer sujetaba el volante con firmeza. Sus ojos, fijos en la figura que corría despreocupada, no pestañeaban. Cada segundo que pasaba parecía calcularlo con precisión. La distancia se acortaba lentamente. El coche no daba señales de prisa. No hubo maniobras bruscas. Ningún ruido delataba su presencia en esa calle habitualmente tranquila. Desde el interior del vehículo, la escena parecía desarrollarse en cámara lenta, como si todo estuviera escrito de antemano. James, sin saberlo,
Avanzaba directo hacia el punto en el que ambos caminos estaban destinados a cruzarse. Su atención seguía completamente dentro del mundo que le ofrecían sus auriculares. No había testigos cercanos. La calle, poco transitada a esa hora, parecía detenida en una falsa sensación de seguridad. La falta de luz en el vehículo evitaba que su presencia fuera notada hasta que ya era demasiado tarde. El impacto ocurrió sin previo aviso. James cayó al suelo en un instante, incapaz de anticipar lo ocurrido. Su teléfono cayó a pocos metros, con la pantalla encendida y la música todavía sonando. No hubo gritos, no hubo frenos. El coche no se detuvo ni un segundo. Continuó su marcha, girando en el siguiente cruce sin dejar rastro, sin que nadie alcanzara a reaccionar. A unas casas de distancia, Selina Grant, vecina del barrio, se encontraba en su porche recogiendo una maceta. El ruido sordo llamó su atención, pero al girarse no logró ver más que la calle vacía y el tenue resplandor de las farolas. Por un momento, pensó que tal vez había sido su imaginación o algún objeto que se había caído dentro de una casa cercana. No le dio mayor importancia y entró en su hogar, cerrando la puerta detrás de ella. La calle recuperó su silencio habitual en cuestión de segundos. James permanecía inmóvil al borde de la acera, sin que nadie lo notara de inmediato. Vic Spencer se perdió entre las calles laterales, como si nunca hubiera estado allí. En el interior de su casa, Karen Westbrook permanecía sentada en el mismo lugar sin moverse, observando el televisor apagado mientras el reloj en la pared seguía marcando el paso del tiempo. Las primeras patrullas llegaron al lugar 14, minutos después de la llamada de un vecino que al salir a sacar la basura había visto algo extraño junto al bordillo. Al principio no comprendió la magnitud de lo que estaba presenciando. Solo cuando se acercó y vio el cuerpo inmóvil de James Westbrook, comprendió que algo grave había ocurrido. El operador de emergencias mantuvo al hombre en la línea mientras enviaba a los paramédicos y a los oficiales más cercanos. La ambulancia arribó poco después. Los técnicos se acercaron a James, comprobando tristemente la ausencia de signos vitales. Declararon la muerte en el lugar sin necesidad de trasladarlo. Las calles, que minutos antes estaban vacías, comenzaron a llenarse lentamente con vecinos que, al ver las luces parpadeantes de las patrullas, salieron de sus casas para observar desde la distancia. Karen Westbrook fue una de las últimas en salir. Caminó unos pasos, cubriéndose el rostro con las manos mientras las lágrimas parecían contenerse en un gesto forzado más que en una reacción genuina. Se detuvo al borde del césped, en la oscuridad, observando la escena sin acercarse demasiado. Varias personas se reunieron en pequeños grupos, susurrando entre sí. La imagen de James tendido en el suelo, cubierto parcialmente con una manta de emergencia, contrastaba con la calma habitual del barrio. Los oficiales colocaron una cinta amarilla alrededor del perímetro, manteniendo a los curiosos a distancia. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, incrédulos ante lo que parecía ser un accidente más en una ciudad que raramente enfrentaba tragedias de esa naturaleza. El investigador a cargo realizó una inspección rápida. No había marcas de frenado en el asfalto. Ningún testigo directo se presentó en el lugar. El teléfono de James fue encontrado a unos metros, todavía encendido. Los agentes lo recogieron, revisando brevemente la pantalla antes de guardarlo como evidencia. La información preliminar quedó asentada en el reporte inicial: atropello a un peatón, vehículo no identificado, fuga del lugar. La falta de testigos, directos o registros en cámaras de tráfico, dificultaba cualquier avance inmediato. Todo apuntaba a un accidente fortuito. Al amanecer, Maddie Westbrook, madre de James, llegó al vecindario. Fue una de las primeras personas en cruzar el cordón policial. Se acercó con paso firme, exigiendo respuestas que nadie parecía dispuesto a dar. Observó el lugar con ojos desconfiados, negándose a aceptar la versión de un simple accidente. Conocía a su hijo. Sabía que jamás habría cruzado una calle sin prestar atención. Las dudas comenzaron a instalarse en su mente desde el primer momento. Pocas horas después, Bree Westbrook, hermana menor de James, publicó en redes sociales un mensaje contundente:
Afirmaba que no creía en la casualidad. Insinuaba que alguien sabía más de lo que estaba diciendo. Sus palabras comenzaron a circular entre conocidos y vecinos, generando susurros y sospechas. A pesar de todo, la policía archivó el caso como un trágico accidente. Para las autoridades no había más que investigar. Para la familia Westbrook, en cambio, todo acababa de empezar. El caso se mantuvo cerrado durante 6 días. La policía no recibió nuevos testimonios y los oficiales asignados retomaron sus tareas habituales, considerando el incidente como uno más en la estadística local. Sin embargo, el 7º día, Selina Grant, la vecina que había oído el golpe desde su porche, se presentó en la comisaría con una pequeña memoria USB en la mano. Había revisado por casualidad las grabaciones del sistema de cámara que su esposo había instalado en su vehículo, estacionado en la entrada de su casa. No estaba segura de que las imágenes tuvieran algún valor, pero prefería entregarlas antes que quedarse con la duda. El técnico del departamento de policía conectó el dispositivo al ordenador. La grabación mostraba una toma fija del frente de su casa, pero al avanzar el video hasta la hora indicada en el informe, se observaba fugazmente un automóvil oscuro pasando por la calle en el momento aproximado del impacto. Aunque la calidad no permitía distinguir el número de matrícula con claridad, los investigadores lograron identificar el modelo y la marca. Un Dodge Charger, color negro. Esa coincidencia llamó de inmediato la atención de los agentes que, siguiendo el protocolo, cruzaron la información con el registro estatal de vehículos. Tras varias horas de búsqueda, localizaron un registro que coincidía con la descripción. El vehículo estaba a nombre de Terrence Spencer, residente de un suburbio cercano. Al día siguiente, 2 oficiales se dirigieron a su domicilio para entrevistarlo. Spencer confirmó ser el dueño del coche, pero explicó que en los días previos lo había prestado a su primo, Victor Spencer, conocido en el entorno familiar simplemente como Vic. La declaración fue breve, pero suficiente para reabrir el expediente. Al verificar los antecedentes de Vic, los oficiales encontraron que tenía un historial delictivo que incluía varios cargos menores por posesión de drogas y altercados públicos. Ninguno de los delitos anteriores guardaba relación con homicidio, pero su perfil comenzó a encajar en un escenario que ya no parecía tan accidental. El reporte fue actualizado y el caso, hasta entonces archivado, fue oficialmente reabierto, bajo la supervisión de un equipo de investigación más experimentado. Los investigadores contactaron nuevamente a Terrence para obtener más detalles sobre el paradero de Vic. El hombre aseguró que no había tenido contacto reciente con él y que no sabía nada sobre el accidente. A pesar de la aparente colaboración, las autoridades no descartaron su posible participación o encubrimiento. La familia Westbrook fue informada de los avances. Por primera vez en días, Maddie y Bree sintieron que sus sospechas no eran ignoradas. La información sobre el vehículo y el vínculo con Vic Spencer no tardó en filtrarse entre los vecinos. El nombre comenzó a circular en susurros y la imagen del coche negro se convirtió en el nuevo foco de atención. Para la policía, tener un nombre era solo el primer paso. La verdadera dificultad apenas comenzaba. Encontrar a Vic y demostrar su responsabilidad serían desafíos mucho mayores. Sin embargo, por primera vez el caso tenía un rostro al cual mirar. El nombre de Victor Spencer abrió una línea de investigación inesperada. La policía comenzó a revisar los registros de visitas que había recibido en los meses previos a su última detención. Fue así como encontraron el nombre de Karen Westbrook en la lista de visitantes del Centro Penitenciario Estatal de Jefferson City. Había acudido 2 veces durante el otoño de 2022, apenas unas semanas antes de su boda, con James Westbrook. Este hallazgo sorprendió a los agentes a cargo, ya que Karen nunca había mencionado ninguna relación con Vic durante las entrevistas posteriores al accidente. La información se manejó con cautela. Los investigadores decidieron iniciar una vigilancia discreta sobre Karen para entender el alcance de esa conexión. Las sospechas crecieron cuando, un mes después del funeral de James, Karen se presentó en el registro civil del condado de St. Charles para solicitar una licencia de matrimonio.
El nombre en el documento no dejaba lugar a dudas. Victor Spencer. La solicitud fue procesada sin que se requirieran testigos ni ceremonia pública. Todo se redujo a una firma y un trámite sencillo que pasó desapercibido para quienes aún la consideraban la viuda de James. Los vecinos de Karen, sin embargo, comenzaron a notar movimientos extraños. Varios mencionaron la presencia recurrente de un vehículo oscuro que solía estacionarse frente a la casa en horarios nocturnos. No eran visitas largas, pero se repetían con una frecuencia suficiente como para llamar la atención. Ninguno de los vecinos se atrevió a acercarse o preguntar. El ambiente en el vecindario, antes relajado, se volvió más tenso. Las personas comenzaron a evitar miradas o comentarios directos, como si el temor se hubiera instalado en cada conversación. Maddie Westbrook, convencida de que las piezas empezaban a encajar, se presentó en la comisaría con una denuncia formal contra Karen. Aportó capturas de pantalla de mensajes sospechosos que había encontrado en el teléfono de James después del accidente. Mensajes que ahora cobraban un nuevo sentido al conocerse la relación entre Karen y Vic. Aunque el contenido era ambiguo y no constituía una prueba concluyente, sirvió para que las autoridades consideraran a Karen como una persona de interés. En la investigación, la policía reforzó la vigilancia y recopiló registros de sus movimientos. Karen parecía actuar con una calma que desconcertaba a los agentes. No mostraba señales evidentes de nerviosismo, pero su comportamiento meticuloso comenzó a levantar sospechas adicionales. Por momentos parecía que cada paso estaba calculado para no dejar rastros visibles. Mientras tanto, Vic desapareció nuevamente. Dejó de aparecer en la casa de Karen y no se reportaron nuevos avistamientos de su vehículo en la zona. La policía intentó rastrear sus posibles contactos, pero las pistas se diluyeron. Sin embargo, el caso ya no parecía una simple investigación por un accidente de tráfico. Las piezas comenzaban a mostrar un entramado más profundo. Por primera vez, las autoridades consideraban que el asesinato de James Westbrook había sido planificado. Karen, lejos de ser solo una viuda en duelo, se convertía en una figura central en la búsqueda de la verdad. El equipo de investigación solicitó el acceso a las grabaciones de las cámaras de tráfico y vigilancia ubicadas en 1900, las principales salidas de Lindenwood. Revisaron cientos de horas de material hasta que, finalmente, lograron encontrar lo que buscaban. En una grabación de baja resolución, captada por una cámara de peaje en la carretera 370, se veía con claridad suficiente el perfil del Dodge Charger negro cruzando el control en dirección oeste el día del homicidio. Ampliando el video, se pudo identificar a Vic Spencer al volante. La confirmación visual, aunque no definitiva, fortalecía la hipótesis de que había conducido el vehículo durante el incidente. Días después, un operador de la línea de denuncias anónimas recibió una llamada en la que una voz masculina afirmaba haber visto a Vic en la noche del asesinato estacionado frente a la casa de Karen. La descripción física del hombre y del vehículo coincidía con los registros previos. La llamada fue breve y no aportó datos verificables adicionales, pero sirvió para que los agentes redoblaran la vigilancia sobre Karen. Los movimientos de ella, que hasta entonces parecían casuales, comenzaron a mostrar patrones repetitivos. En paralelo, un equipo de oficiales entrevistó a los empleados de una gasolinera cercana a la residencia de Karen. Uno de los trabajadores, al revisar las cámaras de seguridad a petición de los agentes, identificó a Karen comprando combustible en un recipiente portátil la misma tarde del asesinato. Pagó en efectivo, sin usar tarjetas que permitieran rastrear la transacción. La actitud tranquila de Karen en las imágenes no mostraba signos visibles de alteración o nerviosismo. Sin embargo, el detalle llamó la atención de los investigadores, que comenzaron a rastrear sus movimientos bancarios en busca de alguna anomalía. El análisis financiero reveló un depósito en efectivo de $4,000 en la cuenta personal de Karen, realizado un día antes de la muerte de James. La cantidad, aunque no exorbitante, era inusual para su perfil bancario. Las cámaras del banco mostraron a Vic Spencer realizando la operación en ventanilla. La conexión económica entre ambos
sumada al contexto de los demás hallazgos, apuntaba a un posible acuerdo previo. Los agentes presentaron el informe a sus superiores. La hipótesis de un asesinato premeditado comenzaba a tomar forma con evidencias, materiales que sostenían la narrativa de un plan cuidadosamente ejecutado. Aunque Karen se mostraba serena en sus apariciones públicas, las pruebas comenzaban a formar un cerco que poco a poco se cerraba sobre ella. Los investigadores sabían que cualquier error en la interpretación o en la recolección de pruebas podía poner en riesgo el caso. Por eso, cada movimiento se realizaba con la mayor cautela posible. El siguiente paso era obtener una confirmación directa de los implicados, pero tanto Karen como Vic parecían decididos a no dejarse atrapar tan fácilmente. El silencio de ambos no impedía que la verdad se siguiera abriendo paso. La red de sospechas se fortalecía con cada descubrimiento, dejando en claro que lo ocurrido aquella noche no había sido fruto del azar. El equipo técnico del Departamento de Policía de Lindenwood volvió a analizar las grabaciones aportadas por Selina Grant. Hasta entonces, las imágenes habían servido únicamente para identificar el modelo del vehículo, pero un segundo análisis, realizado con herramientas de mejora digital, reveló un detalle que había pasado desapercibido: un adhesivo brillante en la parte superior izquierda del parabrisas. El equipo cruzó esta característica con registros anteriores y encontró fotografías del mismo coche, vinculado a Vic Spencer, donde se apreciaba el mismo adhesivo, posiblemente una calcomanía de algún taller mecánico o club automovilístico. El hallazgo permitió reforzar el vínculo entre el vehículo y Vic, pero los investigadores necesitaban algo más directo. Revisaron otras cámaras de seguridad en el vecindario y, tras días de trabajo, recuperaron una grabación de baja calidad captada por una cámara ubicada en la casa frente a la residencia de James Westbrook. La imagen resultaba prácticamente inútil debido a la oscuridad y a la mala definición, pero el equipo de sonido captó con claridad una breve conversación que ocurrió alrededor de las 18:30, poco antes del impacto. Las voces eran apenas audibles, pero los técnicos lograron limpiar el audio y aislar una frase que cambió el rumbo de la investigación. Una mujer, cuya voz fue identificada por familiares y vecinos como la de Karen Westbrook, pronunciaba una sentencia inequívoca: «Hazlo ya. No puedo más». La grabación no captaba ninguna respuesta, pero el contexto era suficiente para que los investigadores consideraran que la frase se refería directamente al plan que ahora parecía evidente. Con este material, el equipo preparó la orden de arresto. A pesar de la aparente calma que Karen había mostrado en las semanas posteriores al asesinato, los agentes sabían que existía el riesgo de que intentara huir o destruir pruebas. Por eso decidieron actuar de inmediato. La detuvieron en su domicilio, sin que opusiera resistencia. Durante el traslado se mantuvo en silencio, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como una confesión. Al ser interrogada, Karen negó todas las acusaciones. Sostuvo que no tenía relación con lo sucedido y que cualquier coincidencia era producto de malas interpretaciones. No pidió abogado de inmediato, pero tampoco ofreció información relevante. Su actitud fue fría y distante. Sin embargo, los fiscales ya contaban con suficiente material para formular cargos preliminares por complicidad en el homicidio de James Westbrook. Mientras tanto, Vic Spencer desapareció por completo. Su teléfono dejó de emitir señales y ningún conocido reportó haberlo visto desde hacía varios días. La policía emitió una orden de búsqueda a nivel estatal, pero las primeras semanas no dieron resultados. La noticia del arresto de Karen se filtró a los medios locales, que comenzaron a cubrir el caso con titulares que captaron la atención del público. El vecindario se llenó de cámaras y reporteros, mientras las autoridades reforzaban la búsqueda de Vic, convertido ahora en el principal fugitivo del caso. La desaparición de Vic Spencer activó protocolos que excedían la capacidad operativa del departamento local. Las autoridades estatales solicitaron el apoyo de la agencia federal responsable de crímenes interestatales. La orden de captura fue extendida a nivel nacional
y se compartió con las fuerzas de seguridad de otros estados. Las primeras pistas ubicaron a Vick en Kansas City, donde fue visto por última vez en una estación de autobuses. Las cámaras de seguridad captaron su figura, pero no había registro de que hubiera abordado algún transporte. 2 días después, se reportó un posible avistamiento en Springfield, Missouri, pero cuando los agentes llegaron al lugar, ya no había rastro alguno. El caso atrajo la atención de medios regionales, que comenzaron a trazar paralelos entre la fuga de Vick y su historial criminal. La información obtenida por los federales reveló que Spencer había estado involucrado años atrás en una red de distribución de drogas que utilizaba pequeños negocios como fachada para mover mercancía entre distintos estados del Medio Oeste. Las pruebas no fueron suficientes para encarcelarlo entonces, pero las sospechas nunca se disiparon. La relación con Karen Westbrook encajaba ahora en un patrón que los investigadores conocían bien: mujeres usadas como puente entre la apariencia de normalidad y las actividades criminales. Los agentes comenzaron a reconstruir el círculo de contactos de Vick. Las entrevistas con viejos asociados confirmaron que mantenía una red de colaboradores que se movían entre Missouri, Kansas y Texas. No había registros recientes de su paradero, pero las actividades detectadas sugerían que estaba utilizando su red para ocultarse. En Lindenwood, el ambiente se tornó cada vez más tenso. La familia Westbrook exigía justicia, mientras que los vecinos evitaban hablar del tema en público. El miedo se mezclaba con la incertidumbre. Nadie sabía hasta dónde llegaban los vínculos de Vick, ni qué tan lejos estaba dispuesto a llegar, para no ser capturado. Karen fue trasladada a una unidad de máxima seguridad. Los fiscales creían que, bajo presión, podría cooperar. Durante días se mantuvo en silencio. No negó los hechos, pero tampoco ofreció ninguna información que facilitara la captura de Vick. Los investigadores cambiaron de estrategia. En Mino, lugar de interrogarla sobre el asesinato de James, comenzaron a interrogarla sobre las operaciones ilegales que Vick dirigía. Le mostraron documentos, testimonios y evidencias que relacionaban a su esposo con una red criminal en expansión. La idea era quebrar su resistencia, mostrando que la situación ya no se limitaba a un solo delito, sino que formaba parte de algo mucho más grande. La presión surtió efecto. Karen comenzó a responder preguntas, aunque con cautela. Reconoció que Vick había mantenido contactos con personas involucradas en el tráfico de drogas y que, después del asesinato, había hablado de retomar viejas operaciones utilizando su relación con ella como pantalla legal. La confesión parcial permitió a los fiscales ampliar la investigación. Lo que había comenzado como un homicidio aislado se transformó en una operación federal que involucraba crimen organizado. La casa de Vick Spencer se convirtió en una prioridad nacional. A principios de octubre de 2023, Karen Westbrook fue puesta en libertad bajo medidas de control judicial, mientras las autoridades preparaban la acusación formal en el caso del asesinato de James. La decisión fue tomada tras semanas de negociación con su defensa, bajo el argumento de que su colaboración podía ser clave para la captura de Vick Spencer. Sin embargo, la vigilancia sobre sus movimientos no se redujo. Un equipo encubierto la siguió de cerca, documentando cada paso en busca de cualquier indicio que pudiera aportar a la investigación en curso. Solo 5 días después de su liberación provisional, Karen llamó la atención del equipo que la seguía cuando tomó la autopista I-70 en dirección oeste, conduciendo un vehículo diferente al que había utilizado habitualmente. El seguimiento se mantuvo a distancia para evitar alertarla. Después de casi 2 horas de trayecto, se desvió hacia un área de descanso en las afueras de Columbia, Missouri. Allí, en un aparcamiento apartado, la observaron realizar una serie de movimientos extraños alrededor del maletero del coche. Cuando los agentes consideraron que tenían suficientes pruebas de actividad sospechosa, solicitaron refuerzos y procedieron a detenerla en el acto. En el registro del vehículo, encontraron un compartimiento oculto que contenía paquetes envueltos en cinta, con características típicas del transporte de estupefacientes. La sustancia fue enviada al laboratorio y se confirmó que se trataba de metanfetamina
en una cantidad suficiente como para imputar cargos por tráfico con intención de distribución. Karen fue trasladada nuevamente a un centro de detención. En esta ocasión, los fiscales no ofrecieron ningún tipo de negociación. La evidencia directa de posesión y transporte de drogas cerraba cualquier posibilidad de una defensa creíble. Durante el interrogatorio, Karen insistió en que había sido utilizada por Vic, que no sabía exactamente qué transportaba y que solo seguía instrucciones por miedo a represalias. Sin embargo, los agentes no encontraron pruebas que respaldaran esa versión. Los patrones en sus movimientos y la forma en que manejaba el vehículo sugerían que conocía perfectamente el contenido del cargamento. El juicio por tráfico de drogas se celebró en un tiempo récord. La Fiscalía presentó un caso sólido, apoyado en pruebas materiales, testimonios y antecedentes que mostraban un patrón de conducta vinculado a las operaciones de Vic Spencer. El jurado decidió rápidamente su culpabilidad. Karen recibió una condena de 8 años por delitos relacionados con narcóticos. El fallo se celebró como una victoria parcial por parte de las autoridades, aunque el objetivo principal, Vic, seguía prófugo. Semanas después, nuevos análisis forenses sobre las grabaciones y las pruebas recabadas en la investigación del asesinato de James permitieron formular cargos adicionales contra Karen. Los fiscales la notificaron formalmente de su implicación directa en el homicidio. Fue transferida a un centro penitenciario de máxima seguridad mientras esperaba el nuevo juicio. La posibilidad de obtener libertad condicional desapareció por completo. Karen Westbrook, que durante meses había aparentado ser una víctima de las circunstancias, enfrentaba ahora el peso completo de la ley por su participación en uno de los crímenes que más había conmocionado a Lindenwood. El juicio contra Karen Westbrook, por su implicación en el asesinato de James, comenzó a finales de enero de 2024 en el Tribunal del Condado de St. Charles. El caso había generado un interés mediático que obligó a las autoridades a limitar el acceso a la sala. Solo familiares directos, abogados y miembros del jurado fueron autorizados a presenciar las audiencias. La Fiscalía presentó las pruebas en orden cronológico, reconstruyendo cada paso desde las visitas a la prisión hasta la noche del crimen. El equipo acusador argumentó que Karen había actuado como cómplice consciente, facilitando los medios y la información necesarios para que Vic Spencer llevara a cabo el asesinato. Entre las pruebas principales se presentó el audio recuperado de la cámara del vecino de James, en el que la voz de Karen decía con claridad la frase que, según los fiscales, constituía una instrucción directa para que Vic ejecutara el plan. También se mostraron las imágenes del banco donde Vic depositaba el dinero en la cuenta de Karen un día antes del crimen y el registro de la gasolinera donde ella compró combustible en efectivo. Las grabaciones de las cámaras de tráfico que captaron el vehículo de Vic dirigiéndose a la escena del crimen completaron la secuencia presentada por la acusación. Durante el juicio, Karen se mantuvo en silencio. Rechazó la posibilidad de declarar en su defensa y dejó toda la estrategia en manos de su abogado, quien intentó argumentar que las pruebas eran circunstanciales y que no había evidencia directa de que ella hubiera planificado o solicitado el asesinato de su esposo. La defensa sugirió que la presión ejercida por Vic y el miedo a represalias podían haber motivado sus acciones, pero los fiscales desmantelaron esa teoría mostrando los registros de visitas previas, el matrimonio oculto con Vic y las transacciones económicas que sugerían una cooperación voluntaria. Maddie y Bree Westbrook asistieron a todas las audiencias, observando cada testimonio sin apartar la mirada. Para ellas, el dolor se transformaba en una mezcla de indignación y desconcierto al ver a la mujer que durante años había compartido la vida con James sentada en el banquillo de los acusados. Ninguna de las dos mostró signos de alivio ni satisfacción, solo un silencio tenso que acompañó cada día del proceso. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. El veredicto fue unánime. Karen Westbrook fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado. La sentencia fue leída en una sala que se mantuvo en absoluto silencio.
La jueza dictó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Karen fue escoltada inmediatamente fuera de la sala, sin mostrar ninguna reacción visible. El tribunal cerró el caso contra Karen, pero el expediente seguía abierto. Vic Spencer seguía en libertad, y las autoridades federales mantenían activa la búsqueda. La familia Westbrook abandonó el tribunal con la certeza de que solo una parte de la justicia se había cumplido. El rostro de Vic seguía en todos los boletines oficiales. La caza continuaba. El 11 de febrero de 2024, en un control rutinario en una carretera secundaria a las afueras de Houston, Texas, 2 agentes de la patrulla estatal detuvieron un Nissan Altima de color negro con placas que, al ser consultadas en el sistema, resultaron no corresponder al vehículo. El conductor, un hombre de mediana edad, presentó documentos a nombre de Samuel Reed, identidad que no figuraba en ninguna base de datos criminal. Sin embargo, la actitud tranquila del sospechoso no convenció a los oficiales, que solicitaron apoyo para una inspección más detallada. Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron un teléfono oculto bajo el asiento del conductor. Al desbloquearlo, accedieron a mensajes y fotografías que revelaban múltiples nombres y direcciones. Entre los archivos había mapas marcados con rutas y puntos de encuentro en varios estados, además de notas con fechas y cantidades de dinero. El contenido del teléfono coincidía con las descripciones que los federales manejaban en el caso abierto contra Vic Spencer. Tras la verificación biométrica realizada en el lugar, los oficiales confirmaron que el hombre detenido era, en efecto, Victor Spencer, quien llevaba más de 9 meses prófugo. La detención se realizó sin resistencia. Vic fue trasladado a una comisaría local, donde se notificó de inmediato al Departamento de Justicia. En cuestión de horas, un equipo de agentes federales llegó a Houston para hacerse cargo del traslado. Vic Spencer fue llevado bajo estrictas medidas de seguridad a un centro de detención federal en Atlanta, Georgia. El gobierno federal decidió procesarlo bajo la ley RICO, una legislación utilizada para desmantelar organizaciones criminales mediante la acusación de conspiración y delitos continuados. El expediente que se había construido contra él incluía cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato. La acusación formal, presentada en la Corte Federal, lo vinculaba a una red que operaba en al menos 5 estados. El arresto de Vic generó una nueva oleada de atención mediática. Los noticieros nacionales cubrieron la noticia, detallando cómo había logrado evadir a las autoridades durante meses utilizando identidades falsas y redes de colaboradores que lo habían protegido en diferentes ciudades. Los fiscales revelaron que el teléfono confiscado contenía evidencia que conectaba a Vic con otras actividades criminales, aún bajo investigación. Por primera vez, el principal responsable del asesinato de James Westbrook se encontraba bajo custodia. Los investigadores comenzaron a interrogar a Vic, pero este se negó a colaborar. Su defensa solicitó la revisión de las pruebas y pidió más tiempo para preparar el caso, mientras la fiscalía insistía en que existía suficiente evidencia para llevarlo a juicio. La familia Westbrook fue notificada del arresto, aunque la captura no borraba el dolor ni respondía a todas las preguntas que seguían abiertas. Representaba un paso más en el largo camino hacia la justicia. La imagen de Vic Spencer, ahora detenido y enfrentando cargos federales, cerraba un capítulo de fuga, pero habría otro, aún más complejo, en los tribunales. En abril de 2025, la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia recibió formalmente a Victor Spencer para el inicio del proceso judicial en su contra. Los cargos acumulados en su expediente, producto de meses de investigación, abarcaban delitos graves: conspiración para distribuir sustancias controladas, tráfico interestatal de drogas, lavado de dinero, uso de terceros como pantalla legal para sus operaciones y complicidad en el asesinato de James Westbrook. La magnitud del caso exigió medidas extraordinarias de seguridad tanto en el recinto como en las rutas de traslado. Los fiscales presentaron el caso
como parte de un esfuerzo nacional por desmantelar estructuras criminales que operaban bajo fachadas legales en varios estados del país. Victor Spencer, en las primeras audiencias, mantuvo el mismo silencio que había mostrado desde su detención. Su equipo legal solicitó prórrogas argumentando la complejidad del caso y la cantidad de pruebas que debían revisar. La defensa planteó que el material presentado por la Fiscalía contenía registros obtenidos fuera de los márgenes legales, buscando excluir parte de la evidencia. A pesar de estas maniobras, los fiscales reafirmaron su confianza en la solidez del caso y solicitaron al juez que se fijara una fecha definitiva para el juicio, prevista para los primeros meses de 2026. Mientras el sistema judicial avanzaba lentamente, las autoridades continuaron examinando las conexiones de Vic con otros crímenes. Investigadores de varios estados revisaron archivos antiguos, intentando establecer vínculos con operaciones de tráfico que hasta entonces no habían sido esclarecidas. Los agentes a cargo del caso confirmaron que las comunicaciones encontradas en el teléfono de Vic revelaban una estructura más amplia de lo que se había imaginado inicialmente. Los nombres mencionados en los mensajes abrieron nuevas investigaciones que permanecían bajo reserva. En Missouri, la familia Westbrook intentaba retomar una vida marcada por la ausencia. Karen Westbrook seguía cumpliendo su condena a cadena perpetua en el penal estatal, lejos de cualquier posibilidad de libertad. La comunidad de Lindenwood, aunque más silenciosa y menos expuesta mediáticamente, no olvidaba lo ocurrido. Las calles por donde James solía correr seguían ahí, inalterables, como testigos mudos de una historia que había dejado heridas imposibles de cerrar por completo. La prensa nacional, que había cubierto el caso durante meses, comenzó a dar paso a otros titulares. La figura de Vic Spencer dejó de ocupar las portadas, pero su rostro seguía siendo recordado por quienes habían seguido de cerca cada desarrollo. El sistema judicial debía hacer su trabajo, pero la pregunta que había acompañado a la familia Westbrook desde el inicio seguía sin respuesta. ¿Por qué? Las motivaciones profundas detrás de la traición, la violencia y la pérdida quedaron sepultadas entre documentos, pruebas y sentencias. El caso de James Westbrook se cerraba judicialmente, pero emocionalmente quedaba abierto para quienes lo conocieron. No habría un regreso, no habría una explicación que reparara lo que se había roto aquella noche. Solo quedaba, para quienes lo amaron, la certeza de que la justicia, aunque incompleta, había seguido su curso hasta el final. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.